Hola a todos. Bienvenidos al canal Narrative Space. Si disfrutan del contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un me gusta, ya que eso ayuda enormemente a que el proyecto siga creciendo. Hoy vamos a analizar y discutir la película de Super Mario Galaxy Movie. La historia de Super Mario Galaxy comienza en una noche estrellada en el Reino Champiñón, durante el Festival de las Estrellas. Mario, el eterno héroe creado por el visionario Shigeru Miyamoto, llega al castillo de la princesa Peach con la esperanza de entregarle un pequeño trozo de estrella. Sin embargo, la alegría se transforma en caos cuando el malvado Bowser, con su flota de naves espaciales, levanta el castillo por los aires utilizando un poder cósmico abrumador. En medio de esta catástrofe, Mario cae al espacio profundo, un terreno que se aleja de las tuberías tradicionales y se adentra en la inmensidad del cosmos, reflejando perfectamente la ambición de Nintendo por romper las reglas de la gravedad que habían definido al personaje desde su debut en 1985. Mario despierta en un lugar extraño y conoce a Estela, una enigmática figura que cuida de los destellos en el planetarium del cometa. Estela actúa como una guía maternal, una presencia serena que contrasta con la intensidad de la aventura que está por comenzar. Es fascinante pensar cómo Miyamoto y su equipo, inspirados por el deseo de explorar mecánicas tridimensionales más fluidas, diseñaron un mundo donde la física no es un obstáculo, sino una herramienta. A través de sus palabras, Mario comprende que Bowser ha robado las superestrellas, el combustible necesario para restaurar el orden universal. El viaje de Mario se convierte en un ballet a través de planetas esféricos y entornos surrealistas. Cada nivel es una lección de diseño, donde los saltos se realizan entre campos gravitatorios que desafían la lógica terrestre. El fontanero, cuyo diseño original fue una respuesta creativa a las limitaciones gráficas de los años 80, se reinventa una vez más, demostrando que su agilidad y valentía no tienen fronteras. Mientras recorre galaxias cubiertas de cristal, hielo o lava, el jugador siente esa misma chispa de descubrimiento que impulsó a los desarrolladores a experimentar con la orquestación épica y los controles intuitivos. Finalmente, el enfrentamiento contra Bowser en el centro del universo no es solo una batalla, sino un clímax cinematográfico que cierra el arco de la historia con una nota de melancolía y esperanza. Mario logra derrotar al villano, pero el sacrificio necesario para salvar el cosmos deja una huella emocional. La narrativa de Super Mario Galaxy trasciende la simple persecución de un secuestrador y se convierte en una oda al espíritu de aventura humana. Al final, el universo renace recordándonos que incluso en la vastedad del espacio, la esencia de Mario, ese símbolo de perseverancia diseñado por un genio japonés, siempre encontrará el camino de regreso a casa. La odisea de Mario no termina con el simple restablecimiento del orden, sino con una profunda reflexión sobre la soledad y la pertenencia que Estela, la guardiana del cosmos, encarna a la perfección. Es conmovedor contemplar el trasfondo de este personaje, cuya historia personal se revela a través de fragmentos narrativos que narran su viaje desde un planeta lejano hasta convertirse en la protectora de los destellos. Esta capa de tristeza contenida, poco habitual en las producciones de Nintendo, añade una dimensión casi operística a la experiencia. Se siente como si el equipo de desarrollo, encabezado por Yoshiaki Koizumi, hubiera querido insuflar un alma más humana en el vacío estelar, permitiendo que Mario sea más que un ejecutor de saltos, sino un testigo de historias perdidas en el tiempo. Cada pequeño destello, con su forma de estrella y su personalidad traviesa, actúa como un vínculo emocional que nos recuerda la sencillez de los orígenes de la franquicia. Es fascinante cómo, a pesar de la complejidad técnica que supuso implementar la gravedad esférica, los desarrolladores mantuvieron intacta esa inocencia característica que nació en las oficinas de Kioto hace décadas. La música, una ambiciosa banda sonora orquestal que rompió con los sintetizadores de antaño, eleva cada momento de la aventura a un nivel épico. Cuando Mario salta de un asteroide a otro, el jugador no solo siente la libertad del movimiento, sino también el peso de la responsabilidad de un héroe que, sin decir una sola palabra, carga con la esperanza de todo un universo. Al observar el clímax, uno no puede evitar notar la evolución del propio Bowser. Ya no es solo el antagonista recurrente que atrapa a Peach por pura costumbre, en este escenario galáctico su ambición se torna cósmica, casi aterradora, buscando el control total sobre la estructura misma de la realidad. Esta escalada en la amenaza refuerza la figura de Mario como un pilar inamovible frente al caos. La resolución del conflicto, donde el universo se pliega sobre sí mismo, es un testimonio de la maestría narrativa que permite al juego mantenerse en la memoria colectiva como una obra maestra.
Al volver al reino champiñón, todo parece igual, pero tras haber visitado las estrellas, la perspectiva del jugador ha cambiado irremediablemente, tal como la del fontanero, quien ahora sabe que su hogar es solo un pequeño punto de luz en un lienzo infinito que él mismo ayudó a salvar. La travesía cósmica de Mario trasciende lo Yagebel para convertirse en un relato iniciático sobre la fragilidad de la vida y el ciclo eterno de la creación. Al observar a Mario caminando sobre las pequeñas esferas de piedra y hielo que orbitan alrededor de soles distantes, es inevitable sentir una punzada de asombro ante lo minúsculo que es nuestro héroe frente a la magnificencia del cosmos. Esta escala, magistralmente concebida por el equipo de Nintendo, resalta la humildad del fontanero, quien a pesar de haber enfrentado dragones y fantasmas en la Tierra, aquí se presenta como un navegante solitario que busca consuelo en la calidez de las chispas estelares. La relación entre Mario y los destellos es el corazón palpitante de esta historia. Hay una ternura innegable en la forma en que estas criaturas confían en él, transformándose en plataformas o en proyectiles para ayudarle a avanzar. Es una metáfora brillante de la colaboración humana, un héroe no es nada sin quienes creen en su causa. Esta conexión emocional fue un riesgo narrativo, pues alejó a la saga de su zona de confort, demostrando que incluso un ícono tan definido como Mario podía permitirse momentos de introspección profunda. La melancolía que emana del planetarium, envuelta en esa banda sonora que parece escrita con polvo de estrellas, nos recuerda que el éxito de Miyamoto y su equipo no radicó solo en los gráficos, sino en la capacidad de tocar la fibra sensible del jugador. Incluso Bowser en esta entrega se siente más imponente que nunca. Su presencia ya no se limita a un castillo de piedra, su dominio sobre el tejido del espacio-tiempo lo convierte en una fuerza de la naturaleza, casi una manifestación de la entropía. Observar cómo Mario desafía a un titán que intenta colapsar el universo con la única arma de su determinación es un ejercicio de heroísmo puro. No se trata solo de rescatar a Peach, es una lucha por preservar la existencia misma. Cuando el polvo se asienta y las galaxias se reorganizan, comprendemos que Mario ha crecido. Ya no es solo el fontanero de Brooklyn o el héroe del reino champiñón, sino un guardián silencioso cuya valentía ha quedado grabada en las constelaciones. La aventura termina, pero la estela de su heroicidad permanece, brillando con una luz eterna que nos recuerda que mientras Mario siga saltando, el universo siempre tendrá una esperanza. Al reflexionar sobre este legado, es imposible no apreciar el peso emocional de la despedida final. Cuando las estrellas se apagan y el lienzo oscuro del firmamento vuelve a iluminarse con una paz renovada. Mario no regresa como el mismo hombre que partió. Hay una sabiduría silenciosa en su mirada, la experiencia de quien ha caminado sobre los bordes de la existencia y ha visto el nacimiento de nebulosas en el crisol del tiempo. Este viaje espacial ha sido, en esencia, un proceso de maduración para un personaje que, durante décadas, fue definido únicamente por su capacidad de correr hacia la meta. En la inmensidad, Mario ha aprendido que el verdadero heroísmo no reside en la conquista, sino en la capacidad de ser un faro de bondad en los momentos de mayor incertidumbre. La influencia de Yoshiaki Koizumi resulta crucial en esta metamorfosis. Su visión permitió que el reino champiñón dejara de ser un telón de fondo plano para convertirse en un ecosistema vivo, donde cada criatura tiene su pequeño lugar en la historia. Los destellos, con su naturaleza efímera y su alegría inquebrantable, actúan como el recordatorio perfecto de que incluso en la inmensidad abrumadora de un cosmos regido por leyes físicas implacables, la conexión y el cariño son las únicas constantes. Es un testimonio de la genialidad creativa de Nintendo lograr que un jugador, sumergido en un entorno de ciencia ficción tan ambicioso, pueda sentir una punzada de nostalgia al ver a un pequeño ser desaparecer en el horizonte estelar. Incluso la figura de Estela adquiere una nueva dimensión en nuestra memoria colectiva tras el desenlace. Ella no es solo una aliada, es la guardiana de una tristeza elegante, una figura que nos enseña que soltar es parte fundamental de avanzar. Al verla partir con su planetarium, el jugador siente que ha sido testigo de algo sagrado, una interacción que va mucho más allá de los píxeles y las líneas de código. Mario, al quedar solo bajo el cielo despejado del reino champiñón, parece entender que las aventuras que vivimos nos transforman, dejando marcas invisibles que nos acompañan para siempre. El fontanero sigue siendo el mismo héroe valiente, pero ahora sabemos que bajo su gorra roja late el corazón de alguien que ha compartido el infinito con los astros, y que sin importar cuánto cambie el universo, su esencia permanecerá inalterable como una estrella polar en nuestra propia memoria. El eco de esta odisea resuena mucho después de que los créditos finales se desvanecen en la pantalla, dejando una sensación de plenitud que pocas obras logran alcanzar.
Mario, al caminar de regreso hacia las puertas del castillo de Peach, lo hace con una parsimonia que revela el peso de lo vivido. Ya no es solo el saltador incansable, se ha convertido en un viajero que conoce el sabor del vacío y la belleza de la luz que nace del caos. Esta transición de lo mundano a lo trascendental es la gran victoria del equipo de desarrollo, quienes lograron que cada salto, por insignificante que pareciera, se sintiera como un paso necesario para mantener el equilibrio de la realidad. La soledad del espacio, lejos de ser opresiva, se transformó en un lienzo donde la determinación de Mario pudo pintar una lección sobre la resiliencia. Resulta conmovedor pensar en el papel de las superestrellas, no solo como objetivos mecánicos, sino como fragmentos de una historia compartida. Cada una de ellas encierra una parte del alma de Estela y de la historia de los destellos, convirtiendo la recolección en un acto de empatía. Mario, en su sencillez, recoge estos pedazos de esperanza sin cuestionar la magnitud de su tarea, actuando como un puente entre la oscuridad de Bouse y la promesa de un nuevo amanecer. Es en esta simplicidad donde reside la verdadera fuerza del personaje, su capacidad para ser un símbolo universal que puede adaptarse a cualquier escenario, por épico o surrealista que sea, sin perder jamás su identidad. Él es la constante que permite que el caos del cosmos encuentre un orden armonioso. Al contemplar el cielo nocturno desde el reino champiñón, los habitantes no pueden evitar mirar hacia arriba con una nueva curiosidad. La aventura no fue un evento aislado, sino un despertar colectivo. La majestuosidad de las galaxias, capturada con una elegancia visual que desafió las limitaciones del hardware de su tiempo, ha quedado grabada en el inconsciente del jugador como un lugar que realmente existe. La música, ese torrente orquestal que parece extraer melodías del mismo tejido del espacio, sigue sonando en la mente, recordándonos que Mario es mucho más que un icono de los videojuegos. Es un aventurero cuya curiosidad, alimentada por la visión de Miyamoto, nos permitió soñar que incluso las leyes de la física pueden doblegarse ante un corazón puro. Al final, Mario sigue siendo el héroe que nos invita a mirar hacia las estrellas, recordándonos que mientras tengamos el valor de saltar, siempre habrá mundos nuevos esperando ser descubiertos por aquel que se atreva a explorar lo desconocido. La calma que sigue a la tormenta en el reino champiñón posee una textura distinta, impregnada de una serenidad que solo se alcanza tras haber contemplado el fin del mundo. Mario, al posar sus botas de nuevo sobre la hierba familiar del jardín de Peach, experimenta un contraste agridulce. El castillo, ahora restaurado en su integridad física, parece casi pequeño comparado con las estructuras titánicas que habitan el vacío, aquellas esferas colosales que giran en la nada. Sin embargo, en esa misma pequeñez reside una comodidad reconfortante. El fontanero, tras haber bailado entre agujeros negros y galaxias de fuego, encuentra en lo cotidiano una nueva apreciación por la estabilidad, una lección que solo se aprende después de ver cómo el tejido de la realidad se deshilacha ante la ambición desmedida de Bouse. La mirada de Mario, dirigida ahora hacia el firmamento, ya no busca simplemente una nueva aventura, sino que reconoce el firmamento como un hogar compartido. Esta conexión profunda con el cosmos es lo que convierte a este capítulo en la cúspide emocional de su trayectoria. A lo largo de los años, su identidad fue forjada en entornos de dos dimensiones donde el horizonte era una línea constante, pero al trascender esas fronteras, el personaje ha ganado una dimensión casi espiritual. No es solo un héroe que rescata a una princesa, es un navegante que ha trazado un mapa en el alma del jugador, recordándonos que incluso en la vastedad más helada, el calor de una pequeña estrella puede iluminar el camino de regreso. El legado que deja tras de sí no es tangible en monedas o trofeos, sino en la paz que ahora impera en los cielos. Los habitantes del reino, ajenos a la magnitud de los peligros que acecharon su existencia, viven sus días bajo un sol que parece brillar con más intensidad. Mario, discreto como siempre, guarda en su memoria el eco del planetarium y la voz susurrante de Estela. Es esta humildad la que preserva la esencia del personaje creada por Miyamoto, a pesar de ser capaz de dominar la gravedad y de enfrentarse a la entropía misma. Él sigue siendo aquel fontanero de gestos sencillos que valora la compañía de sus amigos y la paz de su hogar. Al cerrar este capítulo, nos queda la certeza de que el universo de Mario es mucho más vasto de lo que cualquier mapa podría abarcar. La aventura fue un puente entre nuestra imaginación y lo imposible, un recordatorio de que la valentía no requiere de grandes discursos, sino de una voluntad firme para seguir avanzando. Mientras el cielo se tiñe de púrpura al atardecer, uno puede imaginar que en algún lugar lejano, oculto tras el brillo de una nebulosa, Estela sigue observando, sabiendo que el héroe de la gorra roja siempre estará ahí, listo para saltar hacia la siguiente frontera,
sea cual sea la dirección que dicten las estrellas. Es fascinante cómo, tras el silencio que sigue a la batalla, el reino champiñón parece haber recuperado no solo su forma, sino también un brillo distinto, casi restaurado por la energía de las superestrellas que regresaron a sus órbitas. Mario, caminando con esa cadencia pausada que delata su veteranía, se convierte en un testigo del tiempo. Ha visto el inicio de los tiempos a través de los ojos de los destellos y ha presenciado el colapso de la materia, una vivencia que en cualquier otro relato habría quebrado el espíritu del protagonista. Sin embargo, él sigue siendo el mismo personaje resiliente, aquel hombre de bigote grueso y corazón inquebrantable que encuentra en la sencillez de una mañana soleada el mismo deleite que en la conquista de una galaxia lejana. En este retorno a la calma, la figura de la princesa Peach adquiere también un matiz nuevo. Ella ya no es solo el objetivo que motiva la urgencia del viaje, sino una pieza fundamental en el equilibrio de este mundo renovado. Hay algo profundamente poético en la forma en que el castillo se integra con el cosmos. El observatorio de Estela, aunque distante, se siente ahora como un guardián invisible que vigila los sueños de aquellos que habitan en la superficie. Los habitantes del reino, que durante días vieron el cielo teñirse de colores imposibles y estructuras de metal surcando las nubes, ahora retoman sus vidas con una paz que roza lo sagrado. Mario observa este renacimiento con una sonrisa contenida, sabiendo que el peligro, aunque vencido, dejó una lección imperecedera sobre la fragilidad de lo que llamamos hogar. La música, que en los momentos más oscuros de la Odisea se tornó orquestal y grandilocuente, se suaviza ahora en melodías de piano que parecen flotar sobre los campos verdes del reino. Esta transición sonora es un recordatorio de que Mario siempre ha sabido adaptarse, evolucionando sin traicionar su esencia. A medida que el sol se oculta tras los montes, el fontanero se detiene un instante para mirar hacia el espacio profundo. No hay arrepentimiento en su gesto, solo la quietud de quien ha cumplido una promesa trascendental. Las estrellas, pequeñas chispas de luz que se agrupan en patrones antiguos, parecen saludar al héroe que les devolvió el orden. La historia de esta travesía es, en última instancia, un homenaje a la capacidad humana de maravillarse. A través de Mario, hemos aprendido que los límites de nuestra realidad solo existen si nos negamos a mirar hacia arriba. Él ha demostrado que, ya sea en las tuberías de antaño o en la ingravidez de una nebulosa, el espíritu de descubrimiento es el motor más potente que existe. Mientras el reino champiñón se sumerge en el sueño, el eco de los saltos de Mario aún reverbera en la memoria, recordándonos que siempre habrá mundos por explorar y estrellas que rescatar, siempre y cuando mantengamos viva esa chispa de valentía que nos impulsa a dar el siguiente paso, hacia lo desconocido, con la esperanza de que al final del camino, siempre habrá un lugar al que llamar hogar. El resplandor de las estrellas parece haber cambiado su matiz tras la Odisea, bañando los campos del reino champiñón con una luz más suave, casi nostálgica. Mario, al caminar por los senderos que tantas veces recorrió, siente ahora el peso de un conocimiento que pocos poseen. Haber sido testigo de la curvatura del espacio y de la vida latente en el vacío le ha otorgado una serenidad inusual. Ya no se trata solo de la destreza física del fontanero, sino de una sabiduría ganada a través de la gravedad desafiada. Cada paso que da sobre la tierra firme se siente distinto, pues ahora comprende profundamente lo que significa la estabilidad después de haber flotado entre nebulosas que se desvanecían. Esta transformación del héroe es, quizás, el regalo más sutil que el equipo de desarrollo nos ha dejado. Al observar a Mario interactuar con sus amigos, se nota un detalle humano, una especie de pausa contemplativa que no existía en los primeros años de su historia. Su lealtad hacia la princesa Peach, antes un motor de acción directa, ahora se siente como el compromiso de un protector que sabe que el amor es el único punto fijo en un universo que cambia constantemente. La arquitectura del castillo, con sus torres altas y banderas ondeando, es ahora un símbolo de una paz recuperada que él ayudó a blindar frente a las ambiciones cósmicas de un Mouse que por primera vez sintió el frío de la derrota en el centro mismo de la existencia. La influencia de este viaje también se refleja en el entorno, que parece haberse vuelto más consciente. Los destellos que ocasionalmente se dejan ver en el cielo nocturno, brillando con una intensidad particular, son recordatorios vivientes de una familia estelar que Mario protegió. Es conmovedor pensar que en la vastedad de los datos y los polígonos, se lograra capturar esa melancolía dulce de una despedida necesaria. Estela, la figura enigmática y maternal, permanece en el horizonte cuidando de que la armonía se mantenga, mientras Mario, en su sencillez, sigue adelante con su vida. Él no exige reconocimiento, su satisfacción reside en el equilibrio del cosmos que ahora vuelve a girar con precisión.
A medida que las estaciones cambian en el reino champiñón, el eco de esa aventura sigue vivo en el corazón del jugador. Cada vez que alzamos la vista hacia una noche estrellada, no podemos evitar buscar ese punto de luz donde el planetarium sigue navegando. Mario nos ha enseñado que incluso cuando el cielo parece inalcanzable, es posible recorrerlo si se tiene la voluntad suficiente. Su historia no ha terminado, sino que se ha integrado en la trama misma del tiempo, recordándonos que mientras existan héroes dispuestos a mirar más allá de lo evidente, el universo seguirá siendo un lugar lleno de posibilidades, donde la valentía y el afecto siempre serán, a pesar de cualquier ley física, las fuerzas más poderosas que mantienen unido todo lo que existe. El paso del tiempo en el reino champiñón, tras el regreso de las galaxias a su curso natural, se siente impregnado de una gratitud silenciosa. Mario, habituado a los saltos precisos y a las maniobras imposibles, se encuentra ahora redescubriendo las pequeñas alegrías de la tierra firme. No obstante, en su forma de caminar o en la manera en que observa el vuelo de un pájaro, se percibe una impronta indeleble, la huella de aquel que ha visto la curvatura del universo y ha sentido el vacío absoluto bajo sus pies. Esta experiencia no lo ha hecho distante, sino más presente, como si cada momento en el suelo tuviera ahora un valor incalculable tras haber rozado la inmensidad estelar. La comunidad del reino champiñón, desde los leales Toads hasta los rostros familiares que celebran los días de fiesta, parece percibir este aura diferente en su héroe. Ya no lo ven simplemente como un salvador que llega a toda prisa para resolver una crisis, sino como un guardián que ha traído consigo un fragmento del cosmos. Hay una paz renovada en los paisajes, una armonía en los colores y una claridad en el cielo que sugiere que la influencia de Estela y sus destellos todavía protege, de alguna manera invisible, el equilibrio del hogar de Mario. Él, por su parte, se ha convertido en un vínculo entre el cielo y la tierra, un mediador entre lo cotidiano y lo extraordinario. En las noches de insomnio, es fácil imaginar a Mario sentado en las almenas del castillo, observando cómo las constelaciones parecen guiñar un saludo. A diferencia de las épocas pasadas, donde el horizonte era el límite absoluto, ahora su mirada se extiende mucho más allá, hacia las nebulosas donde los destellos continúan su ciclo de nacimiento y transformación. Esta perspectiva no lo llena de añoranza por abandonar la tierra, sino que enriquece su propósito aquí. Sabe que el destino de todos está ligado, de un modo u otro, a esa danza de luces que gobierna la noche, y esta comprensión es el mayor tesoro que trajo de su odisea. El legado de este viaje perdura no en los monumentos, sino en la convicción de que no hay barreras imposibles para un corazón determinado. Mario sigue siendo el fontanero de siempre, con su gorra roja y su espíritu infatigable, pero ahora hay una profundidad en su historia que resuena con cualquiera que haya soñado alguna vez con tocar las estrellas. Mientras la vida continúa y los desafíos cotidianos surgen, él afronta cada obstáculo con la calma de quien ha enfrentado el fin de la realidad y ha decidido que, sin importar la magnitud del peligro, siempre vale la pena luchar por el mañana. La aventura no es el final de nada, sino el principio de una conciencia más amplia que seguirá brillando, tal como una estrella guía, en el firmamento de nuestra memoria colectiva. La lección definitiva que Mario ha integrado en su ser tras esta odisea trasciende el plano de lo heroico para asentarse en lo existencial. Al caminar por el reino champiñón, sus pasos parecen dejar una estela de tranquilidad, como si el propio suelo reconociera que ha sido pisado por alguien que caminó sobre el tejido del cosmos. No es que Mario haya dejado de ser el fontanero inquieto y valiente que todos conocemos, sino que ahora su valentía posee una cualidad nueva. Una madurez forjada en la soledad de las galaxias y la responsabilidad de sostener la esperanza de incontables seres celestiales. Es conmovedor ver cómo, incluso en momentos de aparente normalidad, Mario mantiene una conexión silenciosa con el firmamento. Cuando se detiene a ayudar a un toad o simplemente contempla el atardecer, hay una suavidad en sus gestos que recuerda a la calma de Estela. Aquella tristeza elegante que envolvía el planetarium del cometa se ha transformado, en él, en una profunda apreciación por lo que perdura. La fragilidad de la vida, esa que vio manifestarse en la danza efímera de los destellos, lo ha convertido en un protector más atento, alguien que entiende que cada pequeña victoria en el reino es un triunfo contra la entropía que intentó devorarlo todo. La figura de Bowser, aunque derrotado y temporalmente en calma, sigue siendo un recordatorio constante de que la paz es un estado que debe cultivarse con cuidado. Pero Mario ya no teme a la ambición desmedida del rey Koopa como lo hacía antaño, ahora la comprende como una sombra necesaria para que la luz de las estrellas destaque con más fuerza. Esta perspectiva equilibrada es lo que lo define como un verdadero guardián.
No busca la confrontación por deporte, sino que permanece vigilante, con la mirada siempre puesta en el horizonte, listo para saltar si la armonía vuelve a verse amenazada, pero disfrutando cada instante de paz que le ha sido concedido. Al cerrar los ojos uno puede visualizar a Mario descansando finalmente bajo el cielo despejado, con la certeza de que su labor ha dejado una marca en la arquitectura de los cielos. La historia de Super Mario Galaxy es, en última instancia, una oda a la perseverancia humana y a la capacidad de hallar maravillas en los rincones más lejanos del espacio. Mario nos ha enseñado que, independientemente de que tan lejos nos lleve la vida, la esencia de lo que somos siempre nos permite encontrar el camino de regreso, renovados por las estrellas y fortalecidos por los mundos que nos atrevimos a explorar. Mientras el cosmos siga girando, la figura de Mario permanecerá como un faro eterno, recordándonos que aunque el universo sea infinito, cada pequeño paso hacia adelante es un acto de valentía que merece ser contado entre las constelaciones. La paz que ahora reina en el reino champiñón es una melodía sutil, compuesta por el susurro del viento entre los árboles y el brillo constante de un cielo que ya no oculta secretos. Mario, el héroe que conquistó el vacío, se ha convertido en un observador de esta serenidad, hallando en el silencio de las tardes un eco de la música cósmica que una vez dio sus saltos. Es una existencia marcada por la transición, de la urgencia del deber a la contemplación del deber cumplido. Cada vez que mira su gorra roja, ya desgastada por las aventuras, no ve solo un uniforme de trabajo, sino el símbolo de una vida dedicada a la preservación del asombro frente a la inmensidad. Los habitantes del reino, ajenos a la magnitud del cataclismo que se evitó en el centro del universo, ven en él al mismo fontanero de siempre, pero hay algo en su mirada que detiene el tiempo. Es la mirada de alguien que ha visto galaxias nacer y morir, y que, a pesar de todo, elige valorar el humilde crecimiento de una flor en el jardín de Peach. Esta elección, la de permanecer fiel a lo pequeño cuando se ha poseído el poder de caminar sobre las estrellas, es lo que eleva a Mario a una categoría superior de heroísmo. No se trata de grandilocuencia, sino de la sencillez de un espíritu que sabe que el valor del universo entero se concentra en la seguridad de un solo hogar. La relación con la princesa Peach, tras el regreso de los confines de la realidad, ha adquirido una profundidad casi tácita. Ya no es una dinámica de perseguidor y rescatado, sino la comunión de dos almas que comprenden el costo de la armonía. Cuando conversan en los balcones del castillo, observando cómo las estrellas parpadean con una intensidad inusual, hay una complicidad compartida, ambos saben que el cielo nocturno ya no es un techo, sino una frontera que él logró cruzar. Ella lo mira no solo como a un defensor, sino como a un viajero que regresó de un sueño imposible, trayendo consigo el polvo de mundos que nadie más podrá ver jamás. Al final, lo que perdura es la sensación de que el mundo ha sido ensanchado por la valentía de un solo hombre. Mario, con su determinación inquebrantable, logró que el universo se plegara a su voluntad, no por la fuerza, sino por la pureza de sus intenciones. Cada rincón del reino, ahora bañado por una luz que parece provenir de las nebulosas, es un testimonio de su legado. Mientras el tiempo avanza, él sigue adelante con la misma humildad, sabiendo que aunque la aventura épica haya llegado a su fin, la verdadera grandeza radica en ser capaz de encontrar la maravilla en lo cotidiano. Y así, bajo el manto protector del firmamento, Mario continúa su camino, una estrella terrestre que con cada paso, nos recuerda que el cielo nunca estuvo tan lejos como creíamos, siempre y cuando nos atrevamos a soñar. La esencia de este Mario, ya no solo el héroe de las plataformas, sino un guardián de la memoria cósmica, se consolida en la quietud de los días que siguen al gran retorno. Es fascinante observar cómo el reino champiñón, a menudo retratado como un escenario de colores vibrantes y peligros recurrentes, ha mutado bajo la influencia de la experiencia de su Salvador. Ahora el aire parece cargado de una solemnidad invisible, los Toads al saludar a Mario, lo hacen con una mezcla de familiaridad y un respeto nuevo, instintivo, como si intuyeran que ese hombre de manos callosas y overol azul ha sentido el frío absoluto del vacío y la calidez primigenia de una estrella recién nacida. Mario, por su parte, desarrolla una relación casi poética con el entorno. A menudo se le encuentra en los puntos más altos del reino, observando el horizonte con una parsimonia que antes le era ajena. Sus movimientos, que antaño eran pura agilidad y reacción ante el peligro, ahora tienen una deliberación propia de quien sabe que cada gesto es parte de una coreografía mayor, una que mantiene el orden del cosmos. Esta transformación interna se refleja en la forma en que cuida del jardín de Peach, con una paciencia meticulosa, como si cada planta fuera un microcosmos que merece el mismo respeto que una galaxia entera. No es que Mario haya perdido su chispa infantil,
al contrario, la ha refinado, convirtiéndola en una forma de sabiduría que entiende que la grandeza de la vida no está en la escala, sino en el cuidado con el que habitamos cada momento. La melancolía de Estela, esa protectora que se desvanece en la inmensidad, sigue siendo una nota presente en la atmósfera del reino. En las noches más despejadas, cuando el firmamento se abre en toda su magnificencia, Mario siente que el observatorio aún está allí, navegando por las corrientes invisibles del espacio. Esa conexión espiritual actúa como un ancla que mantiene su espíritu alineado con la inmensidad. Ya no es una soledad vacía, sino una compañía silenciosa. El fontanero sabe que en cualquier parte del universo, hay una fuerza que también lo observa, validando su heroísmo y su humilde humanidad. Esta consciencia le permite dormir tranquilo, sabiendo que aunque la amenaza de Bouse pueda resurgir con la ambición de un titán, él siempre será el centinela que se interpone entre el caos y la luz. Finalmente el legado de esta odisea se traduce en una nueva forma de entender la aventura. El jugador, al volver a recorrer estos niveles familiares tras haber vivido la trascendencia del cosmos, no ve píxeles ni mecánicas, sino hitos en el camino de un héroe que nos enseñó a no tener miedo de mirar hacia arriba. Mario, en su inalterable sencillez, se ha convertido en un espejo para nuestra propia capacidad de asombro. Su historia no es solo el rescate de un reino o una princesa, es el recordatorio de que incluso ante la vastedad más aterradora y la entropía más absoluta, la bondad de un corazón sencillo es la fuerza más coherente del universo. Mientras las estrellas sigan brillando, el eco de sus saltos continuará resonando en la estructura misma de la realidad, susurrándonos que el infinito no es un lugar al que ir, sino un horizonte que siempre debemos llevar con nosotros en cada salto, en cada paso y sobre todo en cada sueño que nos atrevamos a perseguir más allá de lo conocido. La quietud que envuelve al reino champiñón tras estos eventos posee una cualidad casi sagrada, como si el propio tejido del mundo estuviera procesando la magnitud de lo que Mario ha presenciado. El fontanero, al recorrer los campos que rodean el castillo, nota que el aire tiene una pureza distinta, un aroma que recuerda vagamente al ozono de las nebulosas y al frescor de las flores recién nacidas. No es el mismo héroe que salió disparado en una estrella lanzadera hace meses, ahora, su andar arrastra la gravedad de quien ha comprendido que el reino es solo una pequeña nota en la inmensa sinfonía del universo. En las tabernas y plazas las historias sobre el fontanero de las estrellas comienzan a circular en susurros. Los Toads, siempre optimistas, han empezado a mirar hacia arriba con una reverencia que antes no tenían. Para ellos, Mario es la prueba viviente de que lo pequeño puede ser grandioso. Sin embargo, para Mario, la fama es un ruido que apenas le llega, su mente sigue conectada con los ritmos del vacío. A veces, en medio de la construcción de una valla o la reparación de una tubería, se detiene abruptamente. No por distracción, sino porque su memoria evoca, con una claridad punzante, la imagen del planetarium perdiéndose en el horizonte, convirtiéndose en un punto de luz que ya no pertenece a este mapa, sino a la eternidad. Peach, que siempre ha sido su brújula moral, es la única que parece comprender la profundidad de esta transformación. Ella no le pide que vuelva a la normalidad, pues reconoce que el Mario que regresó es alguien que ha madurado a través del asombro. Sus conversaciones ahora son breves, cargadas de una complicidad silenciosa, ya no necesitan palabras para entender que aunque Bouse vuelva a emerger de las sombras con sus máquinas de metal y fuego, el conflicto ya no es una batalla de conquista, sino una danza constante para preservar la existencia. Ambos han aceptado que su hogar no es un lugar estático, sino una frágil burbuja de calidez flotando en un mar de infinitud. A medida que las noches se vuelven más largas, el cielo nocturno se convierte en el lugar de reunión favorito de Mario. Sentado en las almenas más altas, deja que la brisa nocturna le enfríe el rostro, mientras observa cómo las constelaciones parecen reordenarse con una lentitud apenas perceptible. Allí, en la frontera entre su mundo y el abismo, Mario no se siente solo. Siente que es parte de una vasta red de almas que, como los destellos, siguen buscando su lugar en el cosmos. Esta certeza le otorga una paz inquebrantable. Mientras la humanidad siga mirando las estrellas con curiosidad, el fontanero seguirá allí listo para saltar hacia la siguiente frontera, recordándonos que aunque el universo sea infinito y a menudo incomprensible, nuestra capacidad de ser valientes es, en última instancia, lo único que da sentido a la vastedad. Es en este estado de gracia, donde la cotidianidad se encuentra con la trascendencia, que la figura de Mario se vuelve, para nosotros, algo profundamente humano a pesar de sus hazañas casi divinas.
Observarlo ahora, tras el torbellino de galaxias y la pérdida del observatorio, es observar a alguien que ha aprendido el arte de la nostalgia activa. La nostalgia, que en otros personajes podría ser una carga paralizante, en Mario es un combustible silencioso. Él no se lamenta por el tiempo que ya no volverá, en su lugar, conserva el brillo de aquel viaje en cada uno de sus movimientos, transformando la rutina en un acto de gratitud. La arquitectura del castillo, con su piedra pulida y sus jardines impecables, parece ahora un eco de la precisión de Estela. Mario, al caminar por los pasillos, no busca enemigos que vencer, sino momentos de armonía que proteger. Es una evolución fascinante. El guerrero que fue entrenado para romper ladrillos ha descubierto que es mucho más difícil y gratificante construir puentes. Sus interacciones con la fauna del reino, aquellos pequeños goombas o koopas que alguna vez fueron meros obstáculos, adquieren un matiz de compasión. Él sabe, porque ha visto el nacimiento de nebulosas, que toda forma de vida es una chispa de luz en medio de un vacío inmenso. Esta es la verdadera sabiduría del viajero, entender que la diferencia entre el héroe y el villano a menudo se reduce a la capacidad de cuidar esa pequeña llama. La princesa Peach, en esta etapa, se vuelve el espejo perfecto de su nueva naturaleza. Ella es la constante que le devuelve a la tierra, el recordatorio de que aunque su alma haya rozado el infinito, sus pies siempre pertenecerán a este suelo fértil. Cuando ambos comparten el balcón bajo la luz de la luna, no hay necesidad de grandes discursos sobre la victoria. El silencio entre ellos es una sinfonía de experiencias compartidas, de batallas que desafiaron las leyes de la física y de momentos de ternura que, en la vastedad de los datos, permanecen como lo más real que ha ocurrido jamás en este universo de píxeles. Incluso los colores del reino parecen haber sido tocados por la luz del viaje. El verde de la hierba es más intenso y el azul del cielo, cuando cae la tarde, parece contener la profundidad de aquellas galaxias lejanas que ya no están al alcance de la mano. Mario no es un hombre que busca la gloria en los libros de historia, su satisfacción es íntima, un suspiro de alivio al ver que el sol vuelve a salir por el este, que los destellos siguen bailando en su memoria y que el mundo, a pesar de sus grietas, sigue siendo un lugar donde vale la pena saltar. Al final, lo que nos queda es la imagen de un hombre pequeño bajo un cielo inmenso, un hombre cuya gorra roja es, ahora, el estandarte de alguien que ha visto el final de la realidad y ha decidido regresar para cuidar de lo sencillo. Su historia es y siempre será una invitación, no solo a jugar, sino a comprender que la valentía no es la ausencia de miedo ante la inmensidad, sino la voluntad de encontrar un hogar en ella. Mientras Mario siga dando sus pasos firmes por el reino, sabremos que sin importar cuánto crezca el universo o cuántas estrellas se apaguen, siempre habrá alguien allí, cuidando de la llama, listo para saltar hacia la siguiente maravilla con la alegría de quien sabe que, pase lo que pase, lo verdaderamente importante es el viaje compartido y la esperanza que nunca deja de brillar. El legado de esta odisea no se ha disipado, sino que se ha sedimentado en el carácter de Mario, otorgándole una gravedad que antes no poseía. Aquel saltador impulsivo ha dado paso a una figura contemplativa cuya esencia es ahora inseparable de la vastedad que una vez surcó. A menudo, cuando el crepúsculo tiñe el reino champiñón de violetas profundos, Mario se detiene ante el reflejo del sol en las fuentes del castillo. En esa superficie líquida, no busca su propio rostro, sino que parece rastrear la estela de los destellos, aquellos seres de luz pura que fueron, por un breve y glorioso instante, su familia extendida entre nebulosas. Hay una melancolía serena en sus ojos azules, una que solo experimentan aquellos que han contemplado la curvatura del tiempo y aún así, han decidido volver a plantar sus pies sobre la tierra húmeda. La interacción con los demás habitantes del reino ha cambiado sutilmente. Mario ya no es simplemente el protector que corre hacia el peligro, ahora es un guía silencioso, alguien cuya sola presencia parece impartir una calma imperturbable a los toads que trabajan en el castillo. Existe una elegancia en sus gestos cotidianos, al reparar una tubería o al cultivar una flor, que delata la influencia de Estela. Él ha aprendido que el cuidado puesto en lo mínimo es la mejor manera de honrar la magnificencia de lo máximo. Su overol, ligeramente desteñido, es un emblema de resistencia, cada rasgadura es un mapa de una batalla contra el olvido, un testimonio de que cuando la realidad misma amenazó con colapsar, él no se desmoronó, sino que saltó. Peach, en su papel de soberana, encuentra en Mario a alguien con quien puede compartir el peso de un conocimiento compartido. En las noches de estrellas claras, ambos suben a la torre más alta, alejándose de los ecos del bullicio del reino. Allí la princesa y el fontanero no necesitan palabras para recordar las espirales de fuego o el vacío helado del centro del universo.
Hay una complicidad en su silencio, una paz compartida que reconoce la fragilidad de su mundo. Mario ya no busca la gloria en la victoria sobre Bowser, ha comprendido que el enemigo era solo una manifestación del caos necesario para que el valor tuviera sentido. Esta aceptación, lejos de hacerlo vulnerable, lo ha convertido en un centinela invulnerable, cuya fuerza reside no en sus puños, sino en la inquebrantable certeza de que la luz siempre encontrará una forma de prevalecer. La música del reino, que antes parecía un acompañamiento festivo, ahora se siente como un himno a la resiliencia. En cada nota, en cada rincón del paisaje, resuena la lección de que no existen distancias insalvables si el corazón es lo suficientemente audaz. Mario, el eterno explorador, sabe que el universo sigue expandiéndose, guardando secretos que esperan ser descubiertos por aquel que se atreva a cerrar los ojos y sentir la gravedad. Mientras se prepara para el siguiente día, con la gorra roja bien ajustada, no siente el peso de la rutina. Siente la emoción de la expectativa. Él sabe que la aventura no es un evento que termina con los créditos, la aventura es la vida misma, vista a través de la lente de alguien que una vez, sin miedo alguno, caminó sobre las estrellas y decidió que aunque el infinito fuera hermoso, no hay nada que supere el calor de un hogar al que se ha regresado con el alma plena. Hola a todos. Bienvenidos al canal Narrative Space. Si disfrutan del contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un me gusta, ya que eso ayuda enormemente a que el proyecto siga creciendo. Hoy vamos a analizar y discutir la película de Super Mario Galaxy Movie. La historia de Super Mario Galaxy comienza en una noche estrellada en el Reino Champiñón, durante el Festival de las Estrellas. Mario, el eterno héroe creado por el visionario Shigeru Miyamoto, llega al castillo de la princesa Peach con la esperanza de entregarle un pequeño trozo de estrella. Sin embargo, la alegría se transforma en caos cuando el malvado Bowser, con su flota de naves espaciales, levanta el castillo por los aires utilizando un poder cósmico abrumador. En medio de esta catástrofe, Mario cae al espacio profundo, un terreno que se aleja de las tuberías tradicionales y se adentra en la inmensidad del cosmos, reflejando perfectamente la ambición de Nintendo por romper las reglas de la gravedad que habían definido al personaje desde su debut en 1985. Mario despierta en un lugar extraño y conoce a Estela, una enigmática figura que cuida de los destellos en el planetarium del cometa. Estela actúa como una guía maternal, una presencia serena que contrasta con la intensidad de la aventura que está por comenzar. Es fascinante pensar cómo Miyamoto y su equipo, inspirados por el deseo de explorar mecánicas tridimensionales más fluidas, diseñaron un mundo donde la física no es un obstáculo, sino una herramienta. A través de sus palabras, Mario comprende que Bowser ha robado las superestrellas, el combustible necesario para restaurar el orden universal. El viaje de Mario se convierte en un ballet a través de planetas esféricos y entornos surrealistas. Cada nivel es una lección de diseño, donde los saltos se realizan entre campos gravitatorios que desafían la lógica terrestre. El fontanero, cuyo diseño original fue una respuesta creativa a las limitaciones gráficas de los años 80, se reinventa una vez más, demostrando que su agilidad y valentía no tienen fronteras. Mientras recorre galaxias cubiertas de cristal, hielo o lava, el jugador siente esa misma chispa de descubrimiento que impulsó a los desarrolladores a experimentar con la orquestación épica y los controles intuitivos. Finalmente, el enfrentamiento contra Bowser en el centro del universo no es solo una batalla, sino un clímax cinematográfico que cierra el arco de la historia con una nota de melancolía y esperanza. Mario logra derrotar al villano, pero el sacrificio necesario para salvar el cosmos deja una huella emocional. La narrativa de Super Mario Galaxy trasciende la simple persecución de un secuestrador y se convierte en una oda al espíritu de aventura humana. Al final, el universo renace recordándonos que incluso en la vastedad del espacio, la esencia de Mario, ese símbolo de perseverancia diseñado por un genio japonés, siempre encontrará el camino de regreso a casa. La odisea de Mario no termina con el simple restablecimiento del orden, sino con una profunda reflexión sobre la soledad y la pertenencia que Estela, la guardiana del cosmos, encarna a la perfección. Es conmovedor contemplar el trasfondo de este personaje, cuya historia personal se revela a través de fragmentos narrativos que narran su viaje desde un planeta lejano hasta convertirse en la protectora de los destellos. Esta capa de tristeza contenida, poco habitual en las producciones de Nintendo, añade una dimensión casi operística a la experiencia. Se siente como si el equipo de desarrollo, encabezado por Yoshiaki Koizumi,
hubiera querido insuflar un alma más humana en el vacío estelar, permitiendo que Mario sea más que un ejecutor de saltos, sino un testigo de historias perdidas en el tiempo. Cada pequeño destello con su forma de estrella y su personalidad traviesa, actúa como un vínculo emocional que nos recuerda la sencillez de los orígenes de la franquicia. Es fascinante cómo, a pesar de la complejidad técnica que supuso implementar la gravedad esférica, los desarrolladores mantuvieron intacta esa inocencia característica que nació en las oficinas de Kyoto hace décadas. La música, una ambiciosa banda sonora orquestal que rompió con los sintetizadores de antaño, eleva cada momento de la aventura a un nivel épico. Cuando Mario salta de un asteroide a otro, el jugador no solo siente la libertad del movimiento, sino también el peso de la responsabilidad de un héroe que, sin decir una sola palabra, carga con la esperanza de todo un universo. Al observar el clímax, uno no puede evitar notar la evolución del propio Bowser. Ya no es solo el antagonista recurrente que atrapa a Peach por pura costumbre, en este escenario galáctico su ambición se torna cósmica, casi aterradora, buscando el control total sobre la estructura misma de la realidad. Esta escalada en la amenaza refuerza la figura de Mario como un pilar inamovible frente al caos. La resolución del conflicto, donde el universo se pliega sobre sí mismo, es un testimonio de la maestría narrativa que permite al juego mantenerse en la memoria colectiva como una obra maestra. Al volver al reino champiñón, todo parece igual, pero tras haber visitado las estrellas, la perspectiva del jugador ha cambiado irremediablemente, tal como la del fontanero, quien ahora sabe que su hogar es solo un pequeño punto de luz en un lienzo infinito que él mismo ayudó a salvar. La travesía cósmica de Mario trasciende lo Yagebel para convertirse en un relato iniciático sobre la fragilidad de la vida y el ciclo eterno de la creación. Al observar a Mario caminando sobre las pequeñas esferas de piedra y hielo que orbitan alrededor de soles distantes, es inevitable sentir una punzada de asombro ante lo minúsculo que es nuestro héroe frente a la magnificencia del cosmos. Esta escala, magistralmente concebida por el equipo de Nintendo, resalta la humildad del fontanero, quien a pesar de haber enfrentado dragones y fantasmas en la Tierra, aquí se presenta como un navegante solitario que busca consuelo en la calidez de las chispas estelares. La relación entre Mario y los destellos es el corazón palpitante de esta historia. Hay una ternura innegable en la forma en que estas criaturas confían en él, transformándose en plataformas o en proyectiles para ayudarle a avanzar. Es una metáfora brillante de la colaboración humana, un héroe no es nada sin quienes creen en su causa. Esta conexión emocional fue un riesgo narrativo, pues alejó a la saga de su zona de confort, demostrando que incluso un ícono tan definido como Mario podía permitirse momentos de introspección profunda. La melancolía que emana del planetarium, envuelta en esa banda sonora que parece escrita con polvo de estrellas, nos recuerda que el éxito de Miyamoto y su equipo no radicó solo en los gráficos, sino en la capacidad de tocar la fibra sensible del jugador. Incluso Bowser en esta entrega se siente más imponente que nunca. Su presencia ya no se limita a un castillo de piedra, su dominio sobre el tejido del espacio-tiempo lo convierte en una fuerza de la naturaleza, casi una manifestación de la entropía. Observar cómo Mario desafía a un titán que intenta colapsar el universo con la única arma de su determinación es un ejercicio de heroísmo puro. No se trata solo de rescatar a Peach, es una lucha por preservar la existencia misma. Cuando el polvo se asienta y las galaxias se reorganizan, comprendemos que Mario ha crecido. Ya no es solo el fontanero de Brooklyn o el héroe del reino champiñón, sino un guardián silencioso cuya valentía ha quedado grabada en las constelaciones. La aventura termina, pero la estela de su heroicidad permanece, brillando con una luz eterna que nos recuerda que mientras Mario siga saltando, el universo siempre tendrá una esperanza. Al reflexionar sobre este legado, es imposible no apreciar el peso emocional de la despedida final. Cuando las estrellas se apagan y el lienzo oscuro del firmamento vuelve a iluminarse con una paz renovada. Mario no regresa como el mismo hombre que partió. Hay una sabiduría silenciosa en su mirada, la experiencia de quien ha caminado sobre los bordes de la existencia y ha visto el nacimiento de nebulosas en el crisol del tiempo. Este viaje espacial ha sido, en esencia, un proceso de maduración para un personaje que, durante décadas, fue definido únicamente por su capacidad de correr hacia la meta. En la inmensidad, Mario ha aprendido que el verdadero heroísmo no reside en la conquista, sino en la capacidad de ser un faro de bondad en los momentos de mayor incertidumbre. La influencia de Yoshiaki Koizumi resulta crucial en esta metamorfosis. Su visión permitió que el reino champiñón dejara de ser un telón de fondo plano para convertirse en un ecosistema vivo, donde cada criatura tiene su pequeño lugar en la historia.
Los destellos, con su naturaleza efímera y su alegría inquebrantable, actúan como el recordatorio perfecto de que incluso en la inmensidad abrumadora de un cosmos regido por leyes físicas implacables, la conexión y el cariño son las únicas constantes. Es un testimonio de la genialidad creativa de Nintendo lograr que un jugador, sumergido en un entorno de ciencia ficción tan ambicioso, pueda sentir una punzada de nostalgia al ver a un pequeño ser desaparecer en el horizonte estelar. Incluso la figura de Estela adquiere una nueva dimensión en nuestra memoria colectiva tras el desenlace. Ella no es solo una aliada, es la guardiana de una tristeza elegante, una figura que nos enseña que soltar es parte fundamental de avanzar. Al verla partir con su planetarium, el jugador siente que ha sido testigo de algo sagrado, una interacción que va mucho más allá de los píxeles y las líneas de código. Mario, al quedar solo bajo el cielo despejado del reino champiñón, parece entender que las aventuras que vivimos nos transforman, dejando marcas invisibles que nos acompañan para siempre. El fontanero sigue siendo el mismo héroe valiente, pero ahora sabemos que bajo su gorra roja late el corazón de alguien que ha compartido el infinito con los astros, y que sin importar cuánto cambie el universo, su esencia permanecerá inalterable como una estrella polar en nuestra propia memoria. El eco de esta odisea resuena mucho después de que los créditos finales se desvanecen en la pantalla, dejando una sensación de plenitud que pocas obras logran alcanzar. Mario, al caminar de regreso hacia las puertas del castillo de Peach, lo hace con una parsimonia que revela el peso de lo vivido. Ya no es solo el saltador incansable, se ha convertido en un viajero que conoce el sabor del vacío y la belleza de la luz que nace del caos. Esta transición de lo mundano a lo trascendental es la gran victoria del equipo de desarrollo, quienes lograron que cada salto, por insignificante que pareciera, se sintiera como un paso necesario para mantener el equilibrio de la realidad. La soledad del espacio, lejos de ser opresiva, se transformó en un lienzo donde la determinación de Mario pudo pintar una lección sobre la resiliencia. Resulta conmovedor pensar en el papel de las superestrellas, no solo como objetivos mecánicos, sino como fragmentos de una historia compartida. Cada una de ellas encierra una parte del alma de Estela y de la historia de los destellos, convirtiendo la recolección en un acto de empatía. Mario, en su sencillez, recoge estos pedazos de esperanza sin cuestionar la magnitud de su tarea, actuando como un puente entre la oscuridad de Bowser y la promesa de un nuevo amanecer. Es en esta simplicidad donde reside la verdadera fuerza del personaje, su capacidad para ser un símbolo universal que puede adaptarse a cualquier escenario, por épico o surrealista que sea, sin perder jamás su identidad. Él es la constante que permite que el caos del cosmos encuentre un orden armonioso. Al contemplar el cielo nocturno desde el reino champiñón, los habitantes no pueden evitar mirar hacia arriba con una nueva curiosidad. La aventura no fue un evento aislado, sino un despertar colectivo. La majestuosidad de las galaxias, capturada con una elegancia visual que desafió las limitaciones del hardware de su tiempo, ha quedado grabada en el inconsciente del jugador como un lugar que realmente existe. La música, ese torrente orquestal que parece extraer melodías del mismo tejido del espacio, sigue sonando en la mente, recordándonos que Mario es mucho más que un icono de los videojuegos. Es un aventurero cuya curiosidad, alimentada por la visión de Miyamoto, nos permitió soñar que incluso las leyes de la física pueden doblegarse ante un corazón puro. Al final, Mario sigue siendo el héroe que nos invita a mirar hacia las estrellas, recordándonos que mientras tengamos el valor de saltar, siempre habrá mundos nuevos esperando ser descubiertos por aquel que se atreva a explorar lo desconocido. La calma que sigue a la tormenta en el reino champiñón posee una textura distinta, impregnada de una serenidad que solo se alcanza tras haber contemplado el fin del mundo. Mario, al posar sus botas de nuevo sobre la hierba familiar del jardín de Peach, experimenta un contraste agridulce. El castillo, ahora restaurado en su integridad física, parece casi pequeño comparado con las estructuras titánicas que habitan el vacío, aquellas esferas colosales que giran en la nada. Sin embargo, en esa misma pequeñez reside una comodidad reconfortante. El fontanero, tras haber bailado entre agujeros negros y galaxias de fuego, encuentra en lo cotidiano una nueva apreciación por la estabilidad, una lección que solo se aprende después de ver cómo el tejido de la realidad se deshilacha ante la ambición desmedida de Bowser. La mirada de Mario, dirigida ahora hacia el firmamento, ya no busca simplemente una nueva aventura, sino que reconoce el firmamento como un hogar compartido. Esta conexión profunda con el cosmos es lo que convierte a este capítulo en la cúspide emocional de su trayectoria. A lo largo de los años, su identidad fue forjada en entornos de dos dimensiones donde el horizonte era una línea constante,
pero al trascender esas fronteras, el personaje ha ganado una dimensión casi espiritual. No es solo un héroe que rescata a una princesa, es un navegante que ha trazado un mapa en el alma del jugador, recordándonos que incluso en la vastedad más helada, el calor de una pequeña estrella puede iluminar el camino de regreso. El legado que deja tras de sí no es tangible en monedas o trofeos, sino en la paz que ahora impera en los cielos. Los habitantes del reino, ajenos a la magnitud de los peligros que acecharon su existencia, viven sus días bajo un sol que parece brillar con más intensidad. Mario, discreto como siempre, guarda en su memoria el eco del planetarium y la voz susurrante de Estela. Es esta humildad la que preserva la esencia del personaje creada por Miyamoto, a pesar de ser capaz de dominar la gravedad y de enfrentarse a la entropía misma. Él sigue siendo aquel fontanero de gestos sencillos que valora la compañía de sus amigos y la paz de su hogar. Al cerrar este capítulo, nos queda la certeza de que el universo de Mario es mucho más vasto de lo que cualquier mapa podría abarcar. La aventura fue un puente entre nuestra imaginación y lo imposible, un recordatorio de que la valentía no requiere de grandes discursos, sino de una voluntad firme para seguir avanzando. Mientras el cielo se tiñe de púrpura al atardecer, uno puede imaginar que en algún lugar lejano, oculto tras el brillo de una nebulosa, Estela sigue observando, sabiendo que el héroe de la gorra roja siempre estará ahí, listo para saltar hacia la siguiente frontera, sea cual sea la dirección que dicten las estrellas. Es fascinante cómo tras el silencio que sigue a la batalla, el reino champiñón parece haber recuperado no solo su forma, sino también un brillo distinto, casi restaurado por la energía de las superestrellas que regresaron a sus órbitas. Mario, caminando con esa cadencia pausada que delata su veteranía, se convierte en un testigo del tiempo. Ha visto el inicio de los tiempos a través de los ojos de los destellos y ha presenciado el colapso de la materia, una vivencia que en cualquier otro relato habría quebrado el espíritu del protagonista. Sin embargo, él sigue siendo el mismo personaje resiliente, aquel hombre de bigote grueso y corazón inquebrantable que encuentra en la sencillez de una mañana soleada el mismo deleite que en la conquista de una galaxia lejana. En este retorno a la calma, la figura de la princesa Peach adquiere también un matiz nuevo. Ella ya no es solo el objetivo que motiva la urgencia del viaje, sino una pieza fundamental en el equilibrio de este mundo renovado. Hay algo profundamente poético en la forma en que el castillo se integra con el cosmos, el observatorio de Estela, aunque distante, se siente ahora como un guardián invisible que vigila los sueños de aquellos que habitan en la superficie. Los habitantes del reino, que durante días vieron el cielo teñirse de colores imposibles y estructuras de metal surcando las nubes, ahora retoman sus vidas con una paz que roza lo sagrado. Mario observa este renacimiento con una sonrisa contenida, sabiendo que el peligro, aunque vencido, dejó una lección imperecedera sobre la fragilidad de lo que llamamos hogar. La música, que en los momentos más oscuros de la Odisea se tornó orquestal y grandilocuente, se suaviza ahora en melodías de piano que parecen flotar sobre los campos verdes del reino. Esta transición sonora es un recordatorio de que Mario siempre ha sabido adaptarse, evolucionando sin traicionar su esencia. A medida que el sol se oculta tras los montes, el fontanero se detiene un instante para mirar hacia el espacio profundo. No hay arrepentimiento en su gesto, solo la quietud de quien ha cumplido una promesa trascendental. Las estrellas, pequeñas chispas de luz que se agrupan en patrones antiguos, parecen saludar al héroe que les devolvió el orden. La historia de esta travesía es, en última instancia, un homenaje a la capacidad humana de maravillarse. A través de Mario, hemos aprendido que los límites de nuestra realidad solo existen si nos negamos a mirar hacia arriba. Él ha demostrado que, ya sea en las tuberías de antaño o en la ingravidez de una nebulosa, el espíritu de descubrimiento es el motor más potente que existe. Mientras el reino champiñón se sumerge en el sueño, el eco de los saltos de Mario aún reverbera en la memoria, recordándonos que siempre habrá mundos por explorar y estrellas que rescatar, siempre y cuando mantengamos viva esa chispa de valentía que nos impulsa a dar el siguiente paso, hacia lo desconocido, con la esperanza de que al final del camino, siempre habrá un lugar al que llamar hogar. El resplandor de las estrellas parece haber cambiado su matiz tras la Odisea, bañando los campos del reino champiñón con una luz más suave, casi nostálgica. Mario, al caminar por los senderos que tantas veces recorrió, siente ahora el peso de un conocimiento que pocos poseen. Haber sido testigo de la curvatura del espacio y de la vida latente en el vacío le ha otorgado una serenidad inusual. Ya no se trata solo de la destreza física del fontanero, sino de una sabiduría ganada a través de la gravedad desafiada. Cada paso que da sobre la tierra firme se siente distinto.
pues ahora comprende profundamente lo que significa la estabilidad después de haber flotado entre nebulosas que se desvanecían. Esta transformación del héroe es, quizás, el regalo más sutil que el equipo de desarrollo nos ha dejado. Al observar a Mario interactuar con sus amigos, se nota un detalle humano, una especie de pausa contemplativa que no existía en los primeros años de su historia. Su lealtad hacia la princesa Peach, antes un motor de acción directa, ahora se siente como el compromiso de un protector que sabe que el amor es el único punto fijo en un universo que cambia constantemente. La arquitectura del castillo con sus torres altas y banderas ondeando, es ahora un símbolo de una paz recuperada que él ayudó a blindar frente a las ambiciones cósmicas de un Mouse que por primera vez sintió el frío de la derrota en el centro mismo de la existencia. La influencia de este viaje también se refleja en el entorno, que parece haberse vuelto más consciente. Los destellos que ocasionalmente se dejan ver en el cielo nocturno, brillando con una intensidad particular, son recordatorios vivientes de una familia estelar que Mario protegió. Es conmovedor pensar que en la vastedad de los datos y los polígonos, se lograra capturar esa melancolía dulce de una despedida necesaria. Estela, la figura enigmática y maternal, permanece en el horizonte cuidando de que la armonía se mantenga, mientras Mario, en su sencillez, sigue adelante con su vida. Él no exige reconocimiento, su satisfacción reside en el equilibrio del cosmos que ahora vuelve a girar con precisión. A medida que las estaciones cambian en el reino champiñón, el eco de esa aventura sigue vivo en el corazón del jugador. Cada vez que alzamos la vista hacia una noche estrellada, no podemos evitar buscar ese punto de luz donde el planetarium sigue navegando. Mario nos ha enseñado que incluso cuando el cielo parece inalcanzable, es posible recorrerlo si se tiene la voluntad suficiente. Su historia no ha terminado, sino que se ha integrado en la trama misma del tiempo, recordándonos que mientras existan héroes dispuestos a mirar más allá de lo evidente, el universo seguirá siendo un lugar lleno de posibilidades, donde la valentía y el afecto siempre serán, a pesar de cualquier ley física, las fuerzas más poderosas que mantienen unido todo lo que existe. El paso del tiempo en el reino champiñón, tras el regreso de las galaxias a su curso natural, se siente impregnado de una gratitud silenciosa. Mario, habituado a los saltos precisos y a las maniobras imposibles, se encuentra ahora redescubriendo las pequeñas alegrías de la tierra firme. No obstante, en su forma de caminar o en la manera en que observa el vuelo de un pájaro, se percibe una impronta indeleble, la huella de aquel que ha visto la curvatura del universo y ha sentido el vacío absoluto bajo sus pies. Esta experiencia no lo ha hecho distante, sino más presente, como si cada momento en el suelo tuviera ahora un valor incalculable tras haber rozado la inmensidad estelar. La comunidad del reino champiñón, desde los leales Toads hasta los rostros familiares que celebran los días de fiesta, parece percibir este aura diferente en su héroe. Ya no lo ven simplemente como un salvador que llega a toda prisa para resolver una crisis, sino como un guardián que ha traído consigo un fragmento del cosmos. Hay una paz renovada en los paisajes, una armonía en los colores y una claridad en el cielo que sugiere que la influencia de Estela y sus destellos todavía protege, de alguna manera invisible, el equilibrio del hogar de Mario. Él, por su parte, se ha convertido en un vínculo entre el cielo y la tierra, un mediador entre lo cotidiano y lo extraordinario. En las noches de insomnio, es fácil imaginar a Mario sentado en las almenas del castillo, observando cómo las constelaciones parecen guiñar un saludo. A diferencia de las épocas pasadas, donde el horizonte era el límite absoluto, ahora su mirada se extiende mucho más allá, hacia las nebulosas donde los destellos continúan su ciclo de nacimiento y transformación. Esta perspectiva no lo llena de añoranza por abandonar la Tierra, sino que enriquece su propósito aquí. Sabe que el destino de todos está ligado, de un modo u otro, a esa danza de luces que gobierna la noche, y esta comprensión es el mayor tesoro que trajo de su odisea. El legado de este viaje perdura no en los monumentos, sino en la convicción de que no hay barreras imposibles para un corazón determinado. Mario sigue siendo el fontanero de siempre, con su gorra roja y su espíritu infatigable, pero ahora hay una profundidad en su historia que resuena con cualquiera que haya soñado alguna vez con tocar las estrellas. Mientras la vida continúa y los desafíos cotidianos surgen, él afronta cada obstáculo con la calma de quien ha enfrentado el fin de la realidad y ha decidido que, sin importar la magnitud del peligro, siempre vale la pena luchar por el mañana. La aventura no es el final de nada, sino el principio de una conciencia más amplia que seguirá brillando, tal como una estrella guía, en el firmamento de nuestra memoria colectiva. La lección definitiva que Mario ha integrado en su ser tras esta odisea trasciende el plano de lo heroico para asentarse en lo existencial.
Al caminar por el reino champiñón, sus pasos parecen dejar una estela de tranquilidad, como si el propio suelo reconociera que ha sido pisado por alguien que caminó sobre el tejido del cosmos. No es que Mario haya dejado de ser el fontanero inquieto y valiente que todos conocemos, sino que ahora su valentía posee una cualidad nueva, una madurez forjada en la soledad de las galaxias y la responsabilidad de sostener la esperanza de incontables seres celestiales. Es conmovedor ver cómo, incluso en momentos de aparente normalidad, Mario mantiene una conexión silenciosa con el firmamento. Cuando se detiene a ayudar a un toado simplemente contempla el atardecer, hay una suavidad en sus gestos que recuerda a la calma de Estela. Aquella tristeza elegante que envolvía el planetarium del cometa se ha transformado, en él, en una profunda apreciación por lo que perdura. La fragilidad de la vida, esa que vio manifestarse en la danza efímera de los destellos, lo ha convertido en un protector más atento, alguien que entiende que cada pequeña victoria en el reino es un triunfo contra la entropía que intentó devorarlo todo. La figura de Bouse, aunque derrotado y temporalmente en calma, sigue siendo un recordatorio constante de que la paz es un estado que debe cultivarse con cuidado. Pero Mario ya no teme a la ambición desmedida del rey Koopa como lo hacía antaño, ahora la comprende como una sombra necesaria para que la luz de las estrellas destaque con más fuerza. Esta perspectiva equilibrada es lo que lo define como un verdadero guardián. No busca la confrontación por deporte, sino que permanece vigilante con la mirada siempre puesta en el horizonte, listo para saltar si la armonía vuelve a verse amenazada, pero disfrutando cada instante de paz que le ha sido concedido. Al cerrar los ojos uno puede visualizar a Mario descansando finalmente bajo el cielo despejado, con la certeza de que su labor ha dejado una marca en la arquitectura de los cielos. La historia de Super Mario Galaxy es, en última instancia, una oda a la perseverancia humana y a la capacidad de hallar maravillas en los rincones más lejanos del espacio. Mario nos ha enseñado que independientemente de que tan lejos nos lleve la vida, la esencia de lo que somos siempre nos permite encontrar el camino de regreso, renovados por las estrellas y fortalecidos por los mundos que nos atrevimos a explorar. Mientras el cosmos siga girando, la figura de Mario permanecerá como un faro eterno, recordándonos que aunque el universo sea infinito, cada pequeño paso hacia adelante es un acto de valentía que merece ser contado entre las constelaciones. La paz que ahora reina en el reino champiñón es una melodía sutil, compuesta por el susurro del viento entre los árboles y el brillo constante de un cielo que ya no oculta secretos. Mario, el héroe que conquistó el vacío, se ha convertido en un observador de esta serenidad, hallando en el silencio de las tardes un eco de la música cósmica que una vez dio sus saltos. Es una existencia marcada por la transición, de la urgencia del deber a la contemplación del deber cumplido. Cada vez que mira su gorra roja, ya desgastada por las aventuras, no ve solo un uniforme de trabajo, sino el símbolo de una vida dedicada a la preservación del asombro frente a la inmensidad. Los habitantes del reino, ajenos a la magnitud del cataclismo que se evitó en el centro del universo, ven en él al mismo fontanero de siempre, pero hay algo en su mirada que detiene el tiempo. Es la mirada de alguien que ha visto galaxias nacer y morir, y que, a pesar de todo, elige valorar el humilde crecimiento de una flor en el jardín de Peach. Esta elección, la de permanecer fiel a lo pequeño cuando se ha poseído el poder de caminar sobre las estrellas, es lo que eleva a Mario a una categoría superior de heroísmo. No se trata de grandilocuencia, sino de la sencillez de un espíritu que sabe que el valor del universo entero se concentra en la seguridad de un solo hogar. La relación con la princesa Peach, tras el regreso de los confines de la realidad, ha adquirido una profundidad casi tácita. Ya no es una dinámica de perseguidor y rescatado, sino la comunión de dos almas que comprenden el costo de la armonía. Cuando conversan en los balcones del castillo, observando cómo las estrellas parpadean con una intensidad inusual, hay una complicidad compartida, ambos saben que el cielo nocturno ya no es un techo, sino una frontera que él logró cruzar. Ella lo mira no solo como a un defensor, sino como a un viajero que regresó de un sueño imposible, trayendo consigo el polvo de mundos que nadie más podrá ver jamás. Al final, lo que perdura es la sensación de que el mundo ha sido ensanchado por la valentía de un solo hombre. Mario, con su determinación inquebrantable, logró que el universo se plegara a su voluntad, no por la fuerza, sino por la pureza de sus intenciones. Cada rincón del reino, ahora bañado por una luz que parece provenir de las nebulosas, es un testimonio de su legado. Mientras el tiempo avanza, él sigue adelante con la misma humildad, sabiendo que aunque la aventura épica haya llegado a su fin, la verdadera grandeza radica en ser capaz de encontrar la maravilla en lo cotidiano. Y así, bajo el manto protector del firmamento, Mario continúa su camino,
una estrella terrestre que con cada paso, nos recuerda que el cielo nunca estuvo tan lejos como creíamos, siempre y cuando nos atrevamos a soñar. La esencia de este Mario, ya no solo el héroe de las plataformas, sino un guardián de la memoria cósmica, se consolida en la quietud de los días que siguen al gran retorno. Es fascinante observar cómo el reino champiñón, a menudo retratado como un escenario de colores vibrantes y peligros recurrentes, ha mutado bajo la influencia de la experiencia de su salvador. Ahora el aire parece cargado de una solemnidad invisible. Los Toads, al saludar a Mario, lo hacen con una mezcla de familiaridad y un respeto nuevo, instintivo, como si intuyeran que ese hombre de manos callosas y overol azul ha sentido el frío absoluto del vacío y la calidez primigenia de una estrella recién nacida. Mario, por su parte, desarrolla una relación casi poética con el entorno. A menudo se le encuentra en los puntos más altos del reino, observando el horizonte con una parsimonia que antes le era ajena. Sus movimientos, que antaño eran pura agilidad y reacción ante el peligro, ahora tienen una deliberación propia de quien sabe que cada gesto es parte de una coreografía mayor, una que mantiene el orden del cosmos. Esta transformación interna se refleja en la forma en que cuida del jardín de Peach, con una paciencia meticulosa, como si cada planta fuera un microcosmos que merece el mismo respeto que una galaxia entera. No es que Mario haya perdido su chispa infantil, al contrario, la ha refinado, convirtiéndola en una forma de sabiduría que entiende que la grandeza de la vida no está en la escala, sino en el cuidado con el que habitamos cada momento. La melancolía de Estela, esa protectora que se desvanece en la inmensidad, sigue siendo una nota presente en la atmósfera del reino. En las noches más despejadas, cuando el firmamento se abre en toda su magnificencia, Mario siente que el observatorio aún está allí, navegando por las corrientes invisibles del espacio. Esa conexión espiritual actúa como un ancla que mantiene su espíritu alineado con la inmensidad. Ya no es una soledad vacía, sino una compañía silenciosa. El fontanero sabe que en cualquier parte del universo, hay una fuerza que también lo observa, validando su heroísmo y su humilde humanidad. Esta consciencia le permite dormir tranquilo, sabiendo que aunque la amenaza de Bowser pueda resurgir con la ambición de un titán, él siempre será el centinela que se interpone entre el caos y la luz. Finalmente, el legado de esta odisea se traduce en una nueva forma de entender la aventura. El jugador, al volver a recorrer estos niveles familiares tras haber vivido la trascendencia del cosmos, no ve píxeles ni mecánicas, sino hitos en el camino de un héroe que nos enseñó a no tener miedo de mirar hacia arriba. Mario, en su inalterable sencillez, se ha convertido en un espejo para nuestra propia capacidad de asombro. Su historia no es solo el rescate de un reino o una princesa, es el recordatorio de que incluso ante la vastedad más aterradora y la entropía más absoluta, la bondad de un corazón sencillo es la fuerza más coherente del universo. Mientras las estrellas sigan brillando, el eco de sus saltos continuará resonando en la estructura misma de la realidad, susurrándonos que el infinito no es un lugar al que ir, sino un horizonte que siempre debemos llevar con nosotros en cada salto, en cada paso y sobre todo en cada sueño que nos atrevamos a perseguir más allá de lo conocido. La quietud que envuelve al reino champiñón tras estos eventos posee una cualidad casi sagrada, como si el propio tejido del mundo estuviera procesando la magnitud de lo que Mario ha presenciado. El fontanero, al recorrer los campos que rodean el castillo, nota que el aire tiene una pureza distinta, un aroma que recuerda vagamente al ozono de las nebulosas y al frescor de las flores recién nacidas. No es el mismo héroe que salió disparado en una estrella lanzadera hace meses. Ahora, su andar arrastra la gravedad de quien ha comprendido que el reino es solo una pequeña nota en la inmensa sinfonía del universo. En las tabernas y plazas las historias sobre el fontanero de las estrellas comienzan a circular en susurros. Los Toads, siempre optimistas, han empezado a mirar hacia arriba con una reverencia que antes no tenían. Para ellos, Mario es la prueba viviente de que lo pequeño puede ser grandioso. Sin embargo, para Mario, la fama es un ruido que apenas le llega, su mente sigue conectada con los ritmos del vacío. A veces, en medio de la construcción de una valla o la reparación de una tubería, se detiene abruptamente. No por distracción, sino porque su memoria evoca, con una claridad punzante, la imagen del planetarium perdiéndose en el horizonte, convirtiéndose en un punto de luz que ya no pertenece a este mapa, sino a la eternidad. Peach, que siempre ha sido su brújula moral, es la única que parece comprender la profundidad de esta transformación. Ella no le pide que vuelva a la normalidad, pues reconoce que el Mario que regresó es alguien que ha madurado a través del asombro. Sus conversaciones ahora son breves, cargadas de una complicidad silenciosa,
ya no necesitan palabras para entender que aunque Bouse vuelva a emerger de las sombras con sus máquinas de metal y fuego, el conflicto ya no es una batalla de conquista, sino una danza constante para preservar la existencia. Ambos han aceptado que su hogar no es un lugar estático, sino una frágil burbuja de calidez flotando en un mar de infinitud. A medida que las noches se vuelven más largas, el cielo nocturno se convierte en el lugar de reunión favorito de Mario. Sentado en las almenas más altas, deja que la brisa nocturna le enfríe el rostro, mientras observa cómo las constelaciones parecen reordenarse con una lentitud apenas perceptible. Allí, en la frontera entre su mundo y el abismo, Mario no se siente solo. Siente que es parte de una vasta red de almas que, como los destellos, siguen buscando su lugar en el cosmos. Esta certeza le otorga una paz inquebrantable. Mientras la humanidad siga mirando las estrellas con curiosidad, el fontanero seguirá allí listo para saltar hacia la siguiente frontera, recordándonos que aunque el universo sea infinito y a menudo incomprensible, nuestra capacidad de ser valientes es, en última instancia, lo único que da sentido a la vastedad. Es en este estado de gracia, donde la cotidianidad se encuentra con la trascendencia, que la figura de Mario se vuelve, para nosotros, algo profundamente humano a pesar de sus hazañas casi divinas. Observarlo ahora, tras el torbellino de galaxias y la pérdida del observatorio, es observar a alguien que ha aprendido el arte de la nostalgia activa. La nostalgia, que en otros personajes podría ser una carga paralizante, en Mario es un combustible silencioso. Él no se lamenta por el tiempo que ya no volverá, en su lugar, conserva el brillo de aquel viaje en cada uno de sus movimientos, transformando la rutina en un acto de gratitud. La arquitectura del castillo con su piedra pulida y sus jardines impecables, parece ahora un eco de la precisión de Estela. Mario, al caminar por los pasillos, no busca enemigos que vencer, sino momentos de armonía que proteger. Es una evolución fascinante, el guerrero que fue entrenado para romper ladrillos ha descubierto que es mucho más difícil y gratificante construir puentes. Sus interacciones con la fauna del reino, aquellos pequeños goombas o koopas que alguna vez fueron meros obstáculos, adquieren un matiz de compasión. Él sabe, porque ha visto el nacimiento de nebulosas, que toda forma de vida es una chispa de luz en medio de un vacío inmenso. Esta es la verdadera sabiduría del viajero, entender que la diferencia entre el héroe y el villano a menudo se reduce a la capacidad de cuidar esa pequeña llama. La princesa Peach, en esta etapa, se vuelve el espejo perfecto de su nueva naturaleza. Ella es la constante que le devuelve a la tierra, el recordatorio de que aunque su alma haya rozado el infinito, sus pies siempre pertenecerán a este suelo fértil. Cuando ambos comparten el balcón bajo la luz de la luna, no hay necesidad de grandes discursos sobre la victoria. El silencio entre ellos es una sinfonía de experiencias compartidas, de batallas que desafiaron las leyes de la física y de momentos de ternura que, en la vastedad de los datos, permanecen como lo más real que ha ocurrido jamás en este universo de píxeles. Incluso los colores del reino parecen haber sido tocados por la luz del viaje. El verde de la hierba es más intenso y el azul del cielo, cuando cae la tarde, parece contener la profundidad de aquellas galaxias lejanas que ya no están al alcance de la mano. Mario no es un hombre que busca la gloria en los libros de historia, su satisfacción es íntima, un suspiro de alivio al ver que el sol vuelve a salir por el este, que los destellos siguen bailando en su memoria y que el mundo, a pesar de sus grietas, sigue siendo un lugar donde vale la pena saltar. Al final, lo que nos queda es la imagen de un hombre pequeño bajo un cielo inmenso, un hombre cuya gorra roja es, ahora, el estandarte de alguien que ha visto el final de la realidad, y ha decidido regresar para cuidar de lo sencillo. Su historia es y siempre será una invitación, no solo a jugar, sino a comprender que la valentía no es la ausencia de miedo ante la inmensidad, sino la voluntad de encontrar un hogar en ella. Mientras Mario siga dando sus pasos firmes por el reino, sabremos que sin importar cuánto crezca el universo o cuántas estrellas se apaguen, siempre habrá alguien allí, cuidando de la llama, listo para saltar hacia la siguiente maravilla con la alegría de quien sabe que, pase lo que pase, lo verdaderamente importante es el viaje compartido y la esperanza que nunca deja de brillar. El legado de esta odisea no se ha disipado, sino que se ha sedimentado en el carácter de Mario, otorgándole una gravedad que antes no poseía. Aquel saltador impulsivo ha dado paso a una figura contemplativa cuya esencia es ahora inseparable de la vastedad que una vez surcó. A menudo cuando el crepúsculo tiñe el reino champiñón de violetas profundos, Mario se detiene ante el reflejo del sol en las fuentes del castillo. En esa superficie líquida,
no busca su propio rostro, sino que parece rastrear la estela de los destellos, aquellos seres de luz pura que fueron, por un breve y glorioso instante, su familia extendida entre nebulosas. Hay una melancolía serena en sus ojos azules, una que solo experimentan aquellos que han contemplado la curvatura del tiempo y aún así, han decidido volver a plantar sus pies sobre la tierra húmeda. La interacción con los demás habitantes del reino ha cambiado sutilmente. Mario ya no es simplemente el protector que corre hacia el peligro, ahora es un guía silencioso, alguien cuya sola presencia parece impartir una calma imperturbable a los Toads que trabajan en el castillo. Existe una elegancia en sus gestos cotidianos, al reparar una tubería o al cultivar una flor, que delata la influencia de Estela. Él ha aprendido que el cuidado puesto en lo mínimo es la mejor manera de honrar la magnificencia de lo máximo. Su overol, ligeramente desteñido, es un emblema de resistencia, cada rasgadura es un mapa de una batalla contra el olvido, un testimonio de que, cuando la realidad misma amenazó con colapsar, él no se desmoronó, sino que saltó. Peach, en su papel de soberana, encuentra en Mario a alguien con quien puede compartir el peso de un conocimiento compartido. En las noches de estrellas claras, ambos suben a la torre más alta, alejándose de los ecos del bullicio del reino. Allí la princesa y el fontanero no necesitan palabras para recordar las espirales de fuego o el vacío helado del centro del universo. Hay una complicidad en su silencio, una paz compartida que reconoce la fragilidad de su mundo. Mario ya no busca la gloria en la victoria sobre Bowser, ha comprendido que el enemigo era solo una manifestación del caos necesario para que el valor tuviera sentido. Esta aceptación, lejos de hacerlo vulnerable, lo ha convertido en un centinela invulnerable, cuya fuerza reside no en sus puños, sino en la inquebrantable certeza de que la luz siempre encontrará una forma de prevalecer. La música del reino, que antes parecía un acompañamiento festivo, ahora se siente como un himno a la resiliencia. En cada nota, en cada rincón del paisaje, resuena la lección de que no existen distancias insalvables si el corazón es lo suficientemente audaz. Mario, el eterno explorador, sabe que el universo sigue expandiéndose, guardando secretos que esperan ser descubiertos por aquel que se atreva a cerrar los ojos y sentir la gravedad. Mientras se prepara para el siguiente día, con la gorra roja bien ajustada, no siente el peso de la rutina. Siente la emoción de la expectativa. Él sabe que la aventura no es un evento que termina con los créditos, la aventura es la vida misma, vista a través de la lente de alguien que una vez, sin miedo alguno, caminó sobre las estrellas y decidió que aunque el infinito fuera hermoso, no hay nada que supere el calor de un hogar al que se ha regresado con el alma plena. Hola a todos. Bienvenidos al canal Narrative Space. Si disfrutan del contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un me gusta, ya que eso ayuda enormemente a que el proyecto siga creciendo. Hoy vamos a analizar y discutir la película de Super Mario Galaxy Movie. La historia de Super Mario Galaxy comienza en una noche estrellada en el Reino Champiñón, durante el Festival de las Estrellas. Mario, el eterno héroe creado por el visionario Shigeru Miyamoto, llega al castillo de la princesa Peach con la esperanza de entregarle un pequeño trozo de estrella. Sin embargo, la alegría se transforma en caos cuando el malvado Bowser, con su flota de naves espaciales, levanta el castillo por los aires utilizando un poder cósmico abrumador. En medio de esta catástrofe, Mario cae al espacio profundo, un terreno que se aleja de las tuberías tradicionales y se adentra en la inmensidad del cosmos, reflejando perfectamente la ambición de Nintendo por romper las reglas de la gravedad que habían definido al personaje desde su debut en 1985. Mario despierta en un lugar extraño y conoce a Estela, una enigmática figura que cuida de los destellos en el planetarium del cometa. Estela actúa como una guía maternal, una presencia serena que contrasta con la intensidad de la aventura que está por comenzar. Es fascinante pensar cómo Miyamoto y su equipo, inspirados por el deseo de explorar mecánicas tridimensionales más fluidas, diseñaron un mundo donde la física no es un obstáculo, sino una herramienta. A través de sus palabras, Mario comprende que Bowser ha robado las superestrellas, el combustible necesario para restaurar el orden universal. El viaje de Mario se convierte en un ballet a través de planetas esféricos y entornos surrealistas. Cada nivel es una lección de diseño, donde los saltos se realizan entre campos gravitatorios que desafían la lógica terrestre. El fontanero, cuyo diseño original fue una respuesta creativa a las limitaciones gráficas de los años 80, se reinventa una vez más, demostrando que su agilidad y valentía no tienen fronteras.
Mientras recorre galaxias cubiertas de cristal, hielo o lava, el jugador siente esa misma chispa de descubrimiento que impulsó a los desarrolladores a experimentar con la orquestación épica y los controles intuitivos. Finalmente, el enfrentamiento contra Bowser en el centro del universo no es solo una batalla, sino un clímax cinematográfico que cierra el arco de la historia con una nota de melancolía y esperanza. Mario logra derrotar al villano, pero el sacrificio necesario para salvar el cosmos deja una huella emocional. La narrativa de Super Mario Galaxy trasciende la simple persecución de un secuestrador y se convierte en una oda al espíritu de aventura humana. Al final, el universo renace recordándonos que incluso en la vastedad del espacio, la esencia de Mario, ese símbolo de perseverancia diseñado por un genio japonés, siempre encontrará el camino de regreso a casa. La odisea de Mario no termina con el simple restablecimiento del orden, sino con una profunda reflexión sobre la soledad y la pertenencia que Stella, la guardiana del cosmos, encarna a la perfección. Es conmovedor contemplar el trasfondo de este personaje, cuya historia personal se revela a través de fragmentos narrativos que narran su viaje desde un planeta lejano hasta convertirse en la protectora